Gracias, Diego, y a partir de ahora vamos a dedicarle un tiempo especial a nuestro invitado, Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. Una institución muy cara a los afectos del campesinado, a veces muy controvertida. Es como le decía ayer al presidente del Senade, es como el Dios y el diablo. Antes ya bueno juró y labor, pero antes, como dicen hoy día, ñeman de excelente se trata. Pero bueno, son cosas que pasan, son propias de una institución que tiene que buscar alternativas a un recurso muy limitado. La tierra, ya sabemos, Paraguay tiene 406.000 kilómetros cuadrados. Sí. Pero decía Enrique Riera que en los papeles hay 500.000 kilómetros cuadrados más. 540.000 por ahí. ¿500 cuánto? 540.000. 540.000. Es una barbaridad eso. Sí, así es. De 2 pisos. Es muchísimo. Sí, bastante. Bastante. Así que le damos la bienvenida, presidente, y muchas gracias por acompañarnos en esta madrugada, amanecer ya prácticamente, y contarnos las novedades de una institución, como le decía, un tanto controversial a veces, pero que está ahí tratando o procurando en esta nueva administración de ordenar la casa, primeramente. Sí, así es. Buenos días, Freddy. Bueno, un saludo a todos los oyentes, a todos los televidentes. Y bueno, un gusto poder estar acá en este programa tan escuchado por el sector del campesinado, que finalmente un poco son, digamos, nuestros beneficiarios, ¿verdad? Y hacia quienes se orientan digamos, los esfuerzos de la institución. Y así como decías, ¿verdad? Es un tema sumamente prioritario en los planes del señor presidente de la República, el doctor Santiago Peña. Todo el tema de lo que corresponde al bienestar del campo, al bienestar rural, vamos a decir, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos la decisión de comenzar a trabajar de una forma revolucionaria en este tema, partíamos de los estudios, ¿verdad? Sí. Y había un número que nos llamó mucho la atención. La reforma agraria en Paraguay tiene 83 años, Freddy. Sí, 83 años, desde 1940 oficialmente está. Previamente ya hay algunas historias con el Departamento de Colonias y Tierras y todo ese tipo de cosas, pero digamos que desde el momento en donde se tiene una visión clara sobre la reforma agraria es 1940 con el mariscal José Félix Estibarcibia, ¿verdad? De 1940 a este tiempo pasaron más de 83 años. Y lo que nos preocupó bastante es que en esos 83 años solo se tituló el 5% de las tierras disponibles para el campesinado, o sea, para la reforma agraria, ¿verdad? Entonces decíamos nosotros, pero ¿cómo en 83 años reforma el 5%? Y si se cumplen los pronósticos, si se cumplen las metas, nosotros en un año de gobierno alcanzaríamos casi 5%, 4,6% de titulación en un año. Es mucho porque desde que asumió usted vemos que han sido agilizados la entrega, o sea, se ha venido agilizando la entrega de títulos de propiedad. Totalmente. Y también dando visibilidad al trabajo muy importante de las mujeres rurales, presidente. Así mismo es, ¿verdad? Y bueno, y en ese contexto hicimos el cálculo y dijimos, bueno, si nosotros vamos a este ritmo, ¿cuánto tiempo nos llevaría hacer, digamos, la titulación de todos los inmuebles disponibles para la reforma? Y salió casi 150 años, 148 años por ahí aproximadamente. 150 años nos llevaría a titular todo lo que estaba pendiente. Entonces dijimos, acá hay que dar un golpe de timón definitivamente, esto ya no puede continuar así. Bueno, empezamos a cambiar. Al final hicimos ajustes de procesos, empezamos a trabajar con el equipo, el capital humano institucional, que es un equipo de primer nivel. Hay gente muy bien formada en la institución, con mucha voluntad de trabajo, y bueno, le dimos prioridad a esas personas y estábamos trabajando con ellos. Y nosotros, ¿verdad?, ya en los 50 primeros días de gobierno sacamos 1.000 títulos de propiedad, cuando en el histórico, en el promedio anual, estaba 927 títulos. Y nosotros en 50 días superamos ya eso. Y cuando completamos los 100 días de gobierno llegamos a 2.280 títulos, ¿verdad? Y cerramos el año 2023 con un récord histórico de titulación, ¿verdad? Un poco más de 40% en relación a lo que fueron los años anteriores, ¿verdad? Y bueno, además de eso se han tomado un conjunto de medidas adicionales, además de toda la simplificación de los procesos. Uno de ellos es que llegamos hasta las colonias, ¿verdad? No esperamos que sea el campesino el que venga
a firmar su título, o que venga a retirar su título, o que venga a pagar su título, sino la institución sale y va hasta las colonias, ¿verdad? Incluso en la entrega de títulos nosotros hacemos lo que le llamamos una gira o ronda de entregas de títulos de forma masiva. Alzamos 1000 títulos, 1500 títulos y vamos a distribuir en todas las colonias. En el mes de enero repartimos 642 títulos de propiedad, ¿verdad? Fuimos hasta las colonias porque la realidad campesina es muy dura, ¿verdad? Ellos viven muy alejados, a veces tienen problemas de infraestructura, no hay transporte, tienen que organizar polladas durante 2-3 meses para poder venir a un determinado punto. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a entregar títulos en la ciudad de Caguazú, están la gente de Triunfo, la gente de Torín. Sí, de Torín, y entonces ellos tienen que venir de puntos muy lejanos y bueno, eso es hacerle gastar plata al prójimo, Sí, ¿verdad? claro. Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Ahora nosotros llegamos hasta ellos. En segundo lugar, yo salgo de la oficina, normalmente el 80% de mi tiempo es reunión con campesinos y normalmente lo hacemos en las colonias, ¿verdad? Sí. Les recibo muy poco acá en la oficina porque es un mandato del señor presidente de la República, ¿verdad? Sí, Después, y es importante, presidente, ese acercamiento de la institución al beneficiario, por decirlo así, porque, como bien mencionaba, acá en Central mismo los caminos a veces no dan para transitarlo, ni qué decir lo que será en las zonas más alejadas de las urbes. Si bien es cierto, hay un desarrollo tremendo de las comunidades en el interior del país, hay todavía cierta falencia vial. Y, como bien mencionaba, al no tener título de propiedad, el dueño de la tierra, el usuario de la tierra, por decirlo así, se le complican muchas cosas. No tiene acceso a crédito, no tiene acceso a asistencia técnica, obviamente, o a tecnología, no tiene capacidad de producción y por ende se va incluyéndose a esa persona nuevamente en un ciclo vicioso, así mismo, poco o nada favorable a los intereses de todos los que procuramos siempre un desarrollo país. Claro, así mismo. Y en lo que decías, por ejemplo, una de las decisiones más importantes con fuerte impacto social que hemos tomado, y fue una decisión que se tomó en reunión con el presidente de la República, tiene que ver con la reducción de las tasas de interés. Lo que ocurría era así, ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? Yo me iba a le solicitar a la institución un inmueble, el inmueble me decía, te hago a 10 años de plazo, me vas a pagar anualidades, ¿verdad? Y tu cuota es 1 millón anual, tu cuota son 10 millones anuales, lo que sea. Entonces, resulta que cuando yo me iba para pagar, ¿verdad? Encontraba que no era 1 millón, sino eran 3.200.000, y yo decía, pero, y a mí me dijeron 1 millón. Sí. Ah, no, sí me olvidé decirte que hay un interés del 12% sobre saldo sobre tu monto. Entonces yo le decía, pero ¿y por qué 12%? Y entonces, y da tanto, y no porque es sobresaldo, ¿verdad? Y eso significa en realidad un interés del 66%. Y una sobrecarga muy grande, del presupuesto que tenía la persona que muchas veces no tiene la posibilidad de pagar inclusive. Así mismo, y te doy un ejemplo, ¿verdad? El caso de un inmueble, por ejemplo, rural, ¿verdad? En la zona de Villa Constitución, Caguazú, una mujer, ¿verdad? Anteriormente, si quería acceder a su lote, tenía que pagar, hace poco hicimos el cálculo para saber el impacto en sí, vamos a decir, tenía que pagar 53 millones de guaraníes, digamos, al terminar de pagar todas las cuotas, con esa tasa de interés del 12%. Y el presidente de la República dijo, no, esto no es una financiera, dijo, 12% sobre saldo duplica la tasa de interés de usuraria. El Banco Central determina 34% tasa de interés, ¿verdad? Entonces, de 28 millones que costaba el inmueble, le llevaba a 53 millones para la mujer. Y lo más llamativo es que para el hombre, de 28 millones que costaba un inmueble, le llevaba a aproximadamente casi 40 millones. Una notable diferencia. Sí, entonces para la mujer era más caro el terreno, ¿verdad? El lote, ¿verdad? Sin embargo, con la decisión del presidente de la República de bajar al 0% para la mujer y al 4% para los varones, del 12 al 4 y del 12 al 0, la cuestión quedó así, ¿verdad? De 53 millones para la mujer, el inmueble ahora es 28 millones, sin ningún tipo de recargo. Fijo ahí. 28 millones, sale 28 millones y se le entrega por 28 millones a 10 años de plazo. Y al varón, ¿verdad? De 28 millones, que antes le alcanzaba 40 millones, ahora queda aproximadamente en 35 millones
más o menos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso facilita que la gente pueda pagar y facilita el acceso al título, con lo cual también ha ayudado mucho a poder acelerar este proceso de titulación, ¿verdad? ¿Y cuánto en promedio es la unidad de superficie que se denomina lote dentro de una colonia, Y presidente? depende mucho del modelo original de colonización. Vos tenés el primer modelo de campesino Yuyacame, Sí. ¿verdad? Entonces, ese es más o menos, se le entregaba en su oportunidad 15, 20 hectáreas y vivía en la cabecera de su terreno, Sí. ¿verdad? Entonces, ese es un modelo. El otro modelo es, ¿verdad? Le agrupabas todo en una planta urbana, Ujú. ¿verdad? Y ahí le entregabas un lote quinta, 2,5 hectáreas y tenía el lote fuera de la planta urbana y más o menos unas 10 hectáreas por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es un poco el modelo de la región oriental. El de la occidental es, obviamente, un modelo distinto porque es para ganadería y agricultura también, Sí. ¿verdad? En la región oriental ya no se hace reforma agraria para ganadería, solamente para agricultura, ¿verdad? Y en la región occidental el valor máximo, el tamaño máximo de un inmueble es de 4.000 hectáreas. En la región occidental es de 30 hectáreas, hasta 30 hectáreas. Perdón, en la región oriental. En la región oriental hasta 30 hectáreas y en la región occidental es hasta 4.000 hectáreas, ¿verdad? Eso es a modo de ordenamiento, presidente, porque Sí. muchas veces pues se dan los casos de ocupación, o se daban casos de ocupación en donde se habilitaban precisamente ese hecho para poder la gente usufructuar la tierra, pero entraban y medían, uno agarraba una hectárea, otro agarraba Sí, dos, otro claro. agarraba 5, otro agarraba 20, Sí. y había como cierta desproporcionalidad en ese sentido. Así mismo. ¿El INDRE trabaja también en regularizar la distribución equitativa de esos inmuebles o se queda tal cual dentro de cómo uno fue agarrando el terreno, por decirlo? Y la historia fue marcando, acá el grave error fue que al ocupar un inmueble, o sea, al tener todo digamos, el asentamiento de una comunidad Sí. en un inmueble, en una colonia, por ejemplo, se tardó mucho en titular. Ujú. Y la realidad se fue modificando. El hijo, la señora ya agarró una parte con la autorización de la mamá, tenían la ocupación, la tenencia, vamos a Sí. decir. Y el hijo del hijo, ¿verdad? Otra vez, y es un poco lo que uno ve en el Censo Agrario Nacional, que habla sobre dos fenómenos interesantes que se está observando en el campo. En primer lugar, la reducción de las superficies de los inmuebles. Sí. Ya cada vez, va digamos, atomizando. se va atomizando. Y en segundo lugar, una tendencia a mayor titulación por parte de las mujeres, ¿verdad? Entonces son dos realidades que se recogen en el Censo Agrario Nacional 2022, ¿verdad? Y ocurrió eso que vos decís, ¿verdad? Con lo cual lo que está, digamos, ocurriendo es que básicamente se está impulsando cada vez más hacia algún modelo de la agricultura familiar campesina, porque los inmuebles se van reduciendo Sí. de un tamaño original de 10 o 15 hectáreas, ahora los herederos van teniendo 3 a 4 hectáreas. Eso es lo que, Dentro del mismo Dentro predio del- cedido, porque exacto. antes el fenómeno era lo siguiente: papá agarraba 10 hectáreas, bueno, hijo ya creció, tiene que agarrar otras 10 en alguna parte. Exacto, Esa es exacto. una especie de expulsión, Pero- por decirlo así. Sí, pero no vamos, lo que vamos viendo es que el hijo del campesino o queda a vivir con su papá Sí. teniendo una profesión, Ahora, una profesión técnica, Sí. una especialidad técnica, o sale a vivir en las ciudades con una profesión universitaria. Sí, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Y cuando el hijo, ¿verdad? Vive en las zonas semi-urbanizadas Ujú. y tiene una profesión técnica, la tendencia es a quedarse a vivir con los padres. Sí. La tendencia, tiene menos posibilidades, menos oportunidades en la ciudad, entonces él queda, y el tipo estudió, o sea, hijo de campesino que estudia plomería o que Sí, estudia sí. herrería, vive con el papá y no está mal eso, No, ¿verdad? para Por nada. el hecho de que quedan, o sea, vos sabes que nuestro sistema de previsión cubre el 70% nomás de lo que es realmente de los trabajadores. Sí, O sea, sí, solamente 7 de cada 10 trabajadores están dentro de un régimen de previsión. Y los hijos, quieran o no, son un sistema de protección a los padres, ¿verdad? Principalmente en el campo donde hay Sí. mucha informalidad y no hay sistema de protección social. Cuando los padres envejecen, los hijos deberían cuidar a sus padres, ¿verdad? Ese es nuestro sistema. Es más. muy bueno eso que está mencionando, presidente, porque es cierto, disminuye la presión de la migración rural a las ciudades, que muchas veces genera un problema social muy grande para Asunción, exactamente, porque es una urbe y la gente viene y se topa con otra realidad a la Exacto. cual no está acostumbrada. Exacto. El ritmo de la ciudad es bastante frenético, caótico y a veces absorbente. Sí. Y lastimosamente muchos caen en la marginalidad después de ir absorbiendo todos sus recursos. Pero durante la pandemia, según datos,
mucha gente volvió al campo para realizar algún tipo de actividad porque la situación en la ciudad estaba bastante complicada. Entonces vieron la posibilidad de reinventarse y es ahí en donde está lo que el presidente menciona. Hay tecnicaturas muy buenas, trabajos complementarios que instituciones dentro del sistema MAC misma, propiamente dicho, se van dando. Exacto. El INDE es una estructura autárquica del MAC. Senave lo mismo. Entonces están trabajando en esa complementación entre ustedes e instituciones, en el caso de las ferias, por ejemplo, el presidente que ha venido a marcar una tendencia muy positiva para dar ocupación a tanta gente dentro de las colonias que hoy día ustedes están, o ya desde tiempo se están gestando, que tienen visibilidad con su trabajo. Así mismo, de verdad, y justamente como dice un poco el presidente de la República, zapatero a tus zapatos, dice el presidente, ¿verdad? O sea, si tu misión es dar título, céntrate en tu misión. Claro. ¿Verdad? Ahora, si vos estabas haciendo ferias, bueno, sumate al que realmente tiene la capacidad central de eso, que sería en este caso el Ministerio de Agricultura. Nosotros justamente hablamos con el Ministerio de Agricultura y le dijimos, ministro, nosotros tenemos camiones, tenemos gente formada en el área de desarrollo, gente formada en el área de organización de ferias, queremos sumarnos al sistema MAC para poder sumar capacidades, ¿verdad? Claro. Y eso permite obtener mejores resultados que trabajando de manera solitaria, ¿verdad? Y nosotros funcionamos bajo lo que corresponde como el sistema MAC, pero también estamos con el sistema social, gabinete social, ¿verdad? Integramos el gabinete social liderado por el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Bueno, y ahí en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, en el ámbito del sistema, también trabajamos con el Ministerio del Urbanismo y la Vivienda, por ejemplo. También, sí. Ahora mismo estamos haciendo una propuesta al Ministerio del Urbanismo y la Vivienda para recoger esa realidad que recién te mencioné, porque resulta que la normativa dice que si yo le construyo a un campesino un inmueble, una casa, dentro de su terreno, no puedo construir una segunda. Pero el hijo del señor está quedando con él. Sí. Y quiere vivir con el papá, y ya se casó, ya tiene hijo, pero la casa es chiquita, ¿verdad? Entonces, en unas reuniones que he tenido con los campesinos en San Pedro, ellos me manifestaron esa realidad, me pareció súper interesante. Claro. A mí me interesa que el hijo, el campesino, se arraigue con el papá, porque le cuida al papá. Sí, sí. ¿Verdad? Es nuestro sistema. El es sistema excelente. de protección social paraguayo es informal, sí. ¿verdad? Porque no tenemos un sistema, capaz de cuidarle al señor en la tercera edad. Tenemos sí estos programas sociales y todo, pero básicamente que el hijo se quede con el papá es muy bueno para nosotros, ¿verdad? Veo muy buena, como una muy buena idea eso, porque como yo mencionaba, en el censo, por ejemplo, siempre te preguntan cuántas familias están dentro de la casa. Sí. Y uno dice, o cuántas ollas hay, dice. Y en el sentido de que cada familia va preparando su propio alimento, entonces quiere decir que hay una o dos o tres familias en un mismo lote, muchas veces asignado obviamente por el tamaño físico de la casa, pero es una muy buena idea, presidente. Sí. A propósito, presidente, recuperación de terreno es lo más novedoso que se ha dado y que a lo mejor también crea cierto escollo en algunos sectores. Sí, en primer lugar no es nuestro objetivo tener inmuebles, al contrario, nuestro objetivo es entregar título de propiedad para que la gente tenga esos inmuebles. Nosotros no somos una lotadora, o sea, si nosotros llevamos hasta el modelo comercial, ¿verdad? Sería como una inmobiliaria que quiere tener inmuebles. Las inmobiliarias no quieren tener inmuebles, quieren vender inmuebles. Venderlos, Entonces, a nosotros tampoco, ¿verdad? Tener inmuebles y no entregar los títulos de propiedad es una cosa que no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Queremos que la gente tenga el inmueble. ¿Verdad? Sin embargo, tenemos una ley que cumplir y la ley establece que cuando uno deja de pagar su cuota durante 3 años consecutivos, la institución de oficio debe iniciar una recuperación judicial de eso, ¿verdad? E integrarla al patrimonio, dice la ley. Es el artículo 53 de la ley, ¿verdad? Previa notificación, obviamente, al usuario. O sea, del bajo la debida diligencia, ¿verdad? O sea, se le notifica, se le vuelve a notificar, incluso las personas, y es un poco el motivo por el cual todavía no hemos iniciado acciones judiciales, nos han solicitado un poco más de tiempo, porque se están acercando algunas personas, porque la ley le da la posibilidad que dentro de ese proceso de notificación puedan las personas acercarse a la institución y replantear, o sea, presentar una reprogramación de su deuda. Entonces, esta semana hemos recibido 3 propietarios. Comenzamos con los inmuebles del Chaco. Del Chaco. Vamos a una segunda fase después por los inmuebles de la región oriental, donde la cosa incluso es más complicada porque tenemos campesinos que apenas están pudiendo pagar su cuota, tienen que criar un chancho para poder pagar su cuota. Entonces, esa es la parte un poco más
más complicada. Claro, es una asistencia integral la que se le debe al campesino. Así mismo. Yo estoy siempre a favor de las ayudas iniciales. Mantener a la misma persona con 2, 3, 4, 5 ayudas ya es otra cosa. Ya eso yo creo que tiene que contarse de una vivienda y todo ese tipo de cosas. Pero integrarlo, presidente, Así es el inicio siempre es difícil para todos. Así que darle ese empujoncito inicial. Bueno, ¿tiene título? Bueno, está crédito agrícola para poder trabajar financieramente con una garantía, por ejemplo. Ahí ya entra el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la parte técnica. El INDER hizo su trabajo, le dio el título. El crédito agrícola entra dentro de su función a darle crédito para comprar maquinaria o la siembra. El Agricultura entra entregando tractores para que se asocien, por ejemplo, y puedan producir. Que es una excelente idea. Y después ya las ferias, por ejemplo, es un modelo de comercialización. Exacto, y ahí ya se van escalando, se van ramificando y van generando un desarrollo sostenible y por sobre todo sustentable a lo largo del tiempo. Así mismo. De hecho, la ley dice que nosotros tenemos que promover los mercados, dice, ¿verdad? Y en lo que corresponde a los cultivos de renta, apoyar al campesinado que tenga por lo menos 2 cultivos de renta, dice la ley, ¿verdad? Está dentro de nuestras funciones, ¿verdad? Tenemos que trabajarlo bajo el sistema MAC. Las ferias son, ahora justamente estamos queriendo llevar adelante una feria, un modelo experimental con la Intendencia de Arroyito, ¿verdad? Donde nosotros ponemos local, un tinglado, vamos promoviendo las mujeres feriantes principalmente, y vamos a poner toda la infraestructura en coordinación con la municipalidad, ¿verdad? Vamos a ver qué tal sale. Yo creo que va a salir súper bien porque la intendente de Arroyito es una doctora médica, una señora joven, con mucho ímpetu, y también ya tuvimos el compromiso ahí de principalmente del diputado Urbieta de poder colaborar y apoyar ese tipo de gestión, ¿verdad? Entonces trabajamos también con las autoridades locales, eso es muy importante. Sí, claro. Nuestro trabajo, algunos, por ejemplo, recuerdo que en algunos de las promociones de titulación que hacíamos, algunas personas decían, ¿por qué está ahí el diputado fulano? ¿Por qué está el político? ¿Verdad? ¿Por qué politizás? Y no, es que se politiza. Hay que entender que 50% de nuestro trabajo es técnico, que es cuando revisamos toda la documentación, los planos, ¿verdad? Las condiciones de dominio, todo ese tipo, con la parte jurídica, eso es técnico. Ahí no hay mucha vuelta, que ahí no hay magia, no se puede agrandar, no se puede achicar, ahí es sumamente técnico. Pero cuando empezamos a contactar con la población, cuando empezamos a hacer el censo, cuando empezamos los procesos de entrega de titulación, ahí no vamos a hacer nada si es que no tenemos esa vinculación política. Claro, se requiere, sí. Y la vinculación comienza con el propio presidente de la comisión, porque quiera hacer o no, es el primer nivel político con el que nos enfrentamos. Después vamos al segundo nivel político, que son las autoridades de los gobiernos locales, la intendencia, los concejales, después vamos al gobernador, los miembros de la junta departamental, los diputados representantes de esa región y los senadores mismos originarios, ¿verdad? Que se involucran, ¿verdad? Entonces, es un poco como le diría, múltiples niveles políticos los que son los que participan en ese trabajo en el campo, ¿verdad? La política sana es necesaria. Necesitamos de gente, por algo hay abogados, ¿verdad? En todos lados, que ordenan legislativamente todo y que nos contribuyen en cierta forma a facilitar. Tienen que ser facilitadores, realmente. El Estado tiene que ser un facilitador. Esa es la palabra. Te doy un ejemplo, Freddy, ¿verdad? La vez pasada íbamos a hacer el lanzamiento del primer pago digital en el Paraguay, ¿verdad? Y entonces hablo con la empresa y me dice, tal boca ya funciona. No, todavía no funciona así el otro. Pero que había en menor cantidad, una de las bocas, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, me voy a Caguazú a hacer el lanzamiento y voy a buscar al campesino. Le llamo al dirigente a las 6 de la tarde, salgo a una reunión de la Cancillería, nos vamos pero a toda velocidad. Llegamos a las 9:30 de la noche. Yo le llamo por el camino y le digo, conseguían de primer boca de cobranza y como hay segundo la icota. Conseguían de Jacob tengo la despensa un botupamos a las 8. No, hay monguetañan del almacenero ni tañan de aguanta. Y ella pota la prueba este día, sí o sí le dije, ¿verdad? Y al dirigente de la colonia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No había dentro de la colonia esa boca de cobranza. Vaya, pues, disparado en la ciudad, y se fue y trajo un equipo de esa boca de cobranza en su colonia, a Ojoro, ya Orhueru, ¿verdad? Y básicamente a las 9 de la noche nosotros hicimos 9:30, por ahí habremos hecho el primer pago electrónico, ¿verdad? Entonces nosotros esta semana ya entramos en el pago electrónico. Es una cosa histórica. Pero imagínate, por ejemplo, un campesino de Paso Yobay que tiene que salir 70 kilómetros de tierra, después llueve y ya no puede ingresar, tiene que quedarse en la ciudad a esperar que se abran los caminos, porque esa es la realidad en algunos sitios, ¿verdad? Paso Yobay, Triunfo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y
¿verdad? Imagínate que paguen la despensa de su barrio. Es una novedad Esa muy facilitación buena, que se le da. muy buena. Como le decía, el Estado tiene que ser facilitador. Existe la tecnología, Existe. recursos humanos hay y de sobra, así que saber mover las piezas del ajedrez es lo importante para poder entonces coronar con éxito las gestiones. Y vemos con mucha esperanza la gestión suya, presidente, Gracias, en este Freddy. sentido, porque se ha venido trabajando desde el día uno, vengo siguiendo y cada tanto digo título de propiedad para tantas familias, título de propiedad tantas, y eso es muy bueno porque le da seguridad a la persona de que lo que está usando es suyo, entonces le abre muchas más puertas y por sobre todo va estructurando, va escalando niveles a los cuales siempre coronamos con la comercialización de los productos y la consolidación de esos productos en el mercado nacional para beneficio de todos. Así. La ciudad es buena, da gusto vivir en la ciudad, pero en el campo está nuestro futuro, como decía Matías Giver en su programa rural de hace años. Yo le aliento a los jóvenes que traten de quedarse en el campo porque no tenemos que dejar o tenemos que aprender la experiencia de los países más avanzados, donde los jóvenes dejaron migraron del campo a la ciudad y estaban regresando, están extrañando las actividades del campo. Entonces, le aconsejamos a los jóvenes que vayan viendo, es muy rentable si lo saben utilizar, ¿verdad? Solamente que hay que utilizarlo con lógica y con todas las herramientas modernas, inclusión financiera y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias, presidente, por Gracias a vos, acompañarnos.